Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más. Bueno, yo creo que esta no va a ser una emisión más, sino una emisión muy especial de acontecimientos, porque tenemos a una invitada de primer nivel, la doctora Clara Husiman. Clarita, como le llamamos la comunidad de gente que hemos trabajado con ella, es economista de la UNAM, pero con esto decimos muy poco. Ella trabajó en Banco de México, fue directora del Instituto Nacional del Consumidor. Por cierto, ahí tuvo como subordinado a Andrés Manuel López Obrador. Fue directora del Registro Federal Electoral. Ha incursionado en muy diversas áreas, podríamos decir. Por un lado está todo lo que son estudios del trabajo, del salario, como buena economista, pero por otro lado está toda la cuestión de la democracia electoral. Clarita no solamente fue directora del Registro Nacional de Elecciones o de Electoral, sino también ha participado en grupos de la sociedad civil que han buscado ampliar la transición democrática en México. Fue miembro muy importante de Alianza Cívica, de Causa Ciudadana, y su participación ha sido decisiva para la transición democrática en México. Fue diputada constituyente al primer Congreso Constituyente de la Ciudad de México. Ahí tuvo una contribución decisiva a la constitución local, que es la más avanzada del país y seguramente de América Latina, la Constitución de la Ciudad de México, sobre todo en el aspecto derechos sociales. Ella es presidenta y fundadora de una organización no gubernamental que se llama Incide Social. Es presidenta del grupo de estudios y prospectiva Víctor L. Urquidi. Entre sus muchas actividades está una investigación muy importante que se realizó en Ciudad Juárez en 2009 y 2010 sobre los condicionantes sociales de la violencia en aquella frontera. Ha sido una activista de los derechos de las mujeres, no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional, de los derechos de las mujeres, de los derechos democráticos, de la paz. Es una profunda conocedora del tema que vamos a platicar ahora con ella. El tema de los cuidados, del sistema de los cuidados o la economía del cuidado, porque creemos que es un tema que tenemos que ir colocando en la opinión pública de Chihuahua y del país. El tema del cuidado se ha descuidado, valga la paradoja, mucho tiempo. Y por eso hemos querido invitar a una de las personas que definitivamente ha estudiado más este asunto a nivel nacional, y no solamente la ha estudiado, sino ha sido una activista de propuesta, de incidencia en ese aspecto. La doctora Clara Husiman. Pues buenas noches, como les decíamos ahorita, tenemos una invitada de súper lujo con la doctora Clara Husiman. Ya dijimos un poco nada más de su trayectoria, porque tiene una trayectoria riquísima, y la hemos invitado porque es una amiga cercana y además tiene una visión, además de nacional, global, pues tiene una cercanía con Chihuahua. Ha trabajado a partir de Chihuahua, conoce muy bien, sobre todo Ciudad Juárez, y por eso lo invitamos. Muy buenas noches y bienvenida a Acontecimientos, Clarita. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. Nos da mucho gusto que estés aquí. Siempre eres bienvenida, aunque sea virtualmente, a Chihuahua.
¿eh? Un estado donde te queremos mucho y donde has estado en muy diversas bregas, sobre todo en aquellos años aciagos de la violencia, 2009-2012, no sé si te acuerdas. Así es, Víctor. Para mí es un placer estar contigo y estar con la población de Chihuahua, el auditorio. Para mí, mi aprecio por Chihuahua es enorme. Mis experiencias de investigación en aspectos que fueron muy importantes en mi vida la obtuve trabajando con la comunidad de organizaciones civiles de Ciudad Juárez y con varios amigos, entre ellos tú, de ahí de Chihuahua. Y también mucha la lucha por la democracia. O sea, trabajamos temas de prevención social de las violencias, pero históricamente hemos sido parte de lo que llamo comunidad democrática, de la lucha por la democracia desde Alianza Cívica. Entonces hay una historia muy antigua, por no decir vieja, pero sí, Víctor, muy contenta. Muchas gracias, Clarita. Oye, yo la primera vez que escuché la expresión economía del cuidado fue de ti. Tú le expresaste, la economía del cuidado. Ahora se le llama el sistema de los cuidados. Y yo quisiera comenzar diciéndote, ¿qué es esto del sistema de los cuidados o economía del cuidado? ¿Y por qué es importante ahorita, en este momento que estamos viviendo, sobre todo en el contexto del COVID-19? Lo que sucede es que históricamente lo que yo llamo el trabajo de construcción básica de los seres humanos, que es toda el aprendizaje a la vida y de las habilidades de la vida, fueron tareas asignadas a las mujeres. Siempre eran las mujeres las que se encargaban de enseñarle a los niños a hablar, a comer, a tener sus hábitos de higiene, a relacionarse con otras personas. Y ese trabajo, que significa tiempo y energía y esfuerzo, nunca ha sido tomado en cuenta porque se considera que no tiene valor en el mercado. No es un trabajo que supuestamente se podía transar en el mercado, excepto cuando era realizado por personas a cambio de un pago, que son todas las trabajadoras del hogar que son pagadas o las cuidadoras que son pagadas. Pero la mayor parte del trabajo de construcción y cuidado de los seres humanos en todo el ciclo de vida, porque no es solamente en la infancia, sino también cuando eres adulto, alguien lava tu ropa, la plancha, te hace de comer, te da afecto, y cuando eres persona mayor, pues hay gente que te está cuidando. Generalmente eran las mujeres las que hacían esta tarea y siguen siendo esencialmente las mujeres que lo dan. Entonces, yo te diría que me tocó estar en la conferencia de Beijing, había un impulso muy fuerte de las mujeres hindús y de las mujeres del Caribe para que ese trabajo fuera contabilizado y se incluyera en las cuentas nacionales. A mí me tocó, afortunadamente, estar discutiendo con las mujeres europeas el por qué para las mujeres de la India y las mujeres caribeñas el reconocimiento de ese trabajo era importante. Y era importante porque de esa manera ellas adquirían estatus en la sociedad. Al ser un trabajo reconocido con valor, la persona que lo realiza es reconocida como una persona que tiene valor.
sino simplemente, bueno, ahí está como el aire o la tierra, es de disposición gratuita. Y entonces las mujeres requeríamos que ese trabajo se contabilizara y fuera reconocido. Y de ahí empieza toda una reflexión del valor de ese trabajo y de cómo realizar encuestas para medirlo y para medir las contribuciones que hacen diferencialmente hombres y mujeres. Y se han llevado a cabo varias encuestas. En México, lamentablemente, la última encuesta para medir esta contribución en el trabajo de cuidado se hizo en 2012 y ya no se ha repetido porque según no hay dinero. Pero en fin, el tema es valorar ese cuidado. ¿Y por qué hay que valorarlo? Mira, yo creo que somos lo que somos y la forma en que somos y la forma como nos relacionamos y la forma como avanzamos o no avanzamos en la vida económicamente, en términos de estudios, tiene mucho que ver con esa construcción inicial que se hace en la casa y esencialmente por las mujeres. Entonces, el tema es, muchas de las mujeres desde los años 70 empezaron a salir a trabajar, mucho por realizarse personalmente, pero también por necesidad para completar ingresos de la familia. Y entonces, de alguna manera, el trabajo de cuidado ha sido trasladado al Estado o a servicios del mercado. Históricamente, las mujeres tenían también la colaboración de la comunidad o de las organizaciones civiles. Te doy un caso, los casos de salud y educación. Si tú te vas históricamente atrás, la salud y la educación eran materia de la propia familia. Y después empezaron a construirse servicios del Estado para garantizar salud y garantizar educación. Entonces, esa parte del trabajo de cuidado empezó a trasladarse a servicios del Estado y también empezaron a entrar servicios del mercado. Tienes el ejemplo clarísimo de las estancias infantiles, que sería como el caso más claro en donde el cuidado de los primeros años estaba a cargo de las mujeres. Y poco a poco se fueron desarrollando servicios públicos y servicios del mercado para proporcionar esos cuidados, particularmente de los 4 a los 6 años, no en la primera infancia. La primera infancia generalmente ha quedado en manos de la familia y de las mujeres, y en este momento hay un debate en la materia. Entonces, lo que se dice es que hay 4 agentes que entran en los servicios de cuidado. Es la persona y las familias, insisto, generalmente las mujeres, la comunidad dentro de la que están organizaciones civiles, el mercado, que son todos los servicios que tú puedes pagar para que te cuiden, y finalmente el Estado. Entonces, cuando se habla de un sistema de cuidados, se refiere a los acuerdos tácitos o implícitos en la distribución de estas tareas entre familias, comunidad, Estado y mercado. Y lo que las mujeres estamos en este momento luchando es que se aumenten los servicios públicos, estatales, que apoyen las tareas de cuidado. Ese es el sistema de cuidados. Y por el otro lado, la pelea es que el cuidado sea considerado como un derecho. El derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse. Y entonces el debate está ahorita en los legislativos para incorporar el derecho al cuidado y para
poderlo concretar la construcción de un sistema de cuidados. Clarita, tú fuiste diputada constituyente para la, valga la redundancia, primera constitución de la Ciudad de México. Y tengo entendido que en esa constitución está ya tipificado el derecho al cuidado. De hecho, el gobierno de la Ciudad de México es el que ha instituido ya el sistema de cuidados. ¿No es así? Víctor, o sea, fue una discusión interesante en donde yo me tuve que pelear a veces muy fuertemente, porque a veces la interpretación del sistema de cuidados es que tiene que ser solamente para las personas que tienen algún grado de dependencia o de vulnerabilidad. O sea, para los niños pequeños hasta los 14 años, para las personas con discapacidad, para las personas mayores, para los enfermos crónicos, etc. Y yo lo que planteaba es que el derecho al cuidado lo tenemos todos, no solamente las personas con dependencia. O sea, porque también el derecho al cuidado no solamente son servicios, digamos, de tipo físico, tiene mucho que ver también con lo emocional y la construcción emocional de los seres humanos y de salud mental. Entonces, la discusión en la constituyente de Ciudad de México era todo un grupo de personas que lo que querían era enfatizar que el cuidado era solo para personas con dependencia y vulnerabilidad. Y acabamos logrando que el derecho quedara expresado en términos amplios y se planteara que la prioridad sería atender a estos grupos. La gran preocupación es en relación con las mujeres que se vuelven cuidadoras por vida y por necesidad. Las mujeres que tienen que cuidar a los maridos que tienen enfermedades mentales, o las mujeres que se quedan con el cuidado de los niños con discapacidad, porque es muy frecuente que los hombres las abandonen. Estos grupos familiares tienen un riesgo de empobrecimiento porque no tienen manera de seguir trabajando. Y entonces el sufrimiento de estas mujeres es particularmente grave porque además, te digo, se empobrecen. Entonces, mucho de la pelea del reconocimiento del derecho al cuidado proviene de cuidadoras, de mujeres cuidadoras que quieren poder tener algún tipo de ingreso que les permita realizar esa tarea con libertad y sin este riesgo de empobrecimiento. Y luego también viene de las mujeres, del movimiento de mujeres, el movimiento feminista, que dice por qué nosotras tenemos que dedicarnos a eso, por qué es que se nos limita nuestra posibilidad de desarrollo en otro sentido. Entonces tiene que haber una distribución más equitativa de la tarea de cuidado. Entonces sí, en la Constitución metimos el derecho a cuidado, a cuidarse, a ser cuidado y a cuidar. Y para hacerlo efectivo, para concretarlo, el desarrollo de un sistema local de cuidados, que entiendo ya también hay legislación. Y otra vez se da el mismo debate. Déjame comentarte que otro debate que hay es un énfasis muy grande en los cuidadores o las cuidadoras y una poca atención en los que son cuidados. Entonces, desde Incide Social, que es la organización en la que yo participo, insistimos mucho en que si bien hay que reconocer y valorar el trabajo de cuidado, también hay que procurar un cuidado de calidad para las personas que están siendo cuidadas. Porque, y tú lo ves, tú decías, veamos ahorita el tema del COVID, ¿no? Uno de los asuntos que aflora
es el de los asilos de las personas mayores. Esos asilos o casas de retiro, lo que están haciendo es un trabajo de cuidado de personas mayores. Entonces, si no se hace con calidad, con respeto a los derechos de las personas que son cuidadas, tú te encuentras tasas de mortalidad y de contagio muy elevadas en esos espacios que son espacios de cuidado. En el otro sentido, el tema es, el cuidado ha aflorado como un tema fundamental porque con el encerramiento y con los niños que no pueden ir a la escuela y tienen que hacer su trabajo en la casa, parece que vuelve a caer en manos de las mujeres la realización de estas tareas. Entonces, hay mujeres en este momento que están realizando trabajo a distancia el trabajo que ellas tenían como ocupación, pero además tienen que estar ayudando a los niños en su trabajo escolar, tienen que estar preparando la comida, limpiando la casa, o sea, debe de haber en este momento mujeres con un agobio espectacular porque se les concentró todo en el ámbito de la vivienda. Y entonces la pelea por la mejor distribución de estas tareas está muy, muy fuerte. O sea, buscar que los hombres y las distintas generaciones que conviven en la casa asuman parte de estas tareas. Esa es como la discusión que se está dando. Clarita, tenemos entonces una vertiente muy importante que enfatiza la importancia del cuidado, en el sentido de que hay que reconocer, sobre todo a las cuidadoras, y el derecho de los cuidados. Pero por otro lado, a lo largo de tantos años que hemos dialogado, que he conocido tu experiencia, sobre todo en los años de la vorágine de violencia que sacudió a Chihuahua, que no estamos ahora desgraciadamente tan bien, tú insistías mucho. ¿Qué pasa si no hay cuidados? ¿Qué relación tiene la falta o la deficiencia de cuidados con la violencia, adicciones, etcétera, etcétera? Y como te decía yo, el cuidado hace un aporte al desarrollo físico, pero muy importantemente al desarrollo emocional. Que yo siempre he dicho que esa parte del desarrollo emocional es muy difícil trasladarla de la actividad en la familia hacia una actividad institucionalizada. Generalmente fallan cuando niños que quedan huérfanos los colocas en familias que los reciben o los tienes institucionalizados, la parte de su desarrollo emocional se afecta. No hay el afecto, esta posibilidad de ser abrazados, de ser reconocidos como seres humanos en su valor. Entonces, mi experiencia con Juárez fue el terrible efecto que el modelo de desarrollo de la maquila produjo en las tareas de cuidado, porque en varias ciudades del país y en Juárez hubo una época en donde la mayor demanda de mano de obra para las maquilas era de mujeres. Y entonces mujeres de todo el país, a veces para salirse del encerramiento y agobio que tenían en sus localidades, me acuerdo mujeres de Chiapas que decidían irse a Juárez porque se iban a liberar de la presión y el agobio familiar. Y entonces se liberan, llegan a Ciudad Juárez, se sienten muy libres, tienen recursos, y entonces ahí se cambia un poco las relaciones
en el cortejo y en la forma de establecer, digamos otra vez, relaciones de pareja. Las mujeres en esa época se convirtieron en mujeres independientes y muy fuertes. Y empezaron también a tener hijos, pero hijos que no derivaban de una relación formal y sostenida. El Estado no tuvo la capacidad de ver lo que estaba sucediendo socialmente en Ciudad Juárez y no tuvo la capacidad de construir servicios de cuidado pertinentes para los niños que fueron surgiendo de este cambio en las relaciones entre sexos, digamos. Entonces las mujeres tuvieron que organizarse. En una época se organizaron y alguna de ellas se quedaba a cuidar a los niños mientras las otras iban a trabajar a la maquila. Otras tuvieron que acudir a dejar a los niños en corralones, en corralitos, con sus mamilas y con la televisión encendida mientras ellas se iban a trabajar a la maquila. O sea, el modelo maquilador con alta demanda de mujeres produjo una distorsión brutal en las relaciones familiares y las relaciones sociales. Y el Estado lo único que le preocupó era generar parques industriales para que más maquiladoras llegaran. No se preocupó de proporcionar vivienda a los trabajadores, ni escuelas, ni estancias infantiles, ni hospitales. O sea, era el desarrollo de la parte económica, no importaba qué pasaba con los seres humanos vinculados. Y entonces hubo un momento que nosotros ahí detectamos en donde una relación que siempre es un mayor número de hombres en edades reproductivas que mujeres, se cambió y había más mujeres proporcionalmente que hombres en edades reproductivas. O sea, realmente ese modelo maquilador es un modelo perverso si el Estado no tiene conciencia del efecto que tiene en los seres humanos que se vinculan a ello y en sus relaciones familiares. Entonces, eso fue como la experiencia, y mi impresión es que yo digo que hay una crisis del cuidado, un colapso del trabajo de cuidado, porque las mujeres tenían que salir a trabajar para sobrevivir. Y entonces toda la atención a los niños no la podían dar hasta que empezaron otra vez a generarse familias. Y entonces lo que sucedió posteriormente es que las madres que habían iniciado en el trabajo de cuidado y ahora ya eran abuelas, empezaron a hacerse cargo de los niños. Incluso las mujeres jóvenes les pagaban a las abuelas para que cuidaran a los niños. Pero esto ya fue una evolución posterior a los primeros años de la maquila, por ahí de los 80s, desde los 70s que empieza, pero fue terrible, Víctor. Y ahí, ¿qué daño en la construcción de seres humanos produjo esa etapa? Que son los hombres que tienen ahora que 40, 30, 40, 50 años y que fueron construidos, yo digo, en un sistema de cuidados muy destruido y donde el Estado no supo asumir el riesgo en el que estaba metiendo todo este desarrollo de personas. ¿Cuáles son o cuáles han sido las consecuencias de esta falta de cuidados observados, por ejemplo, en el espacio de Ciudad Juárez?
Mira, yo siento que hubo un desarrollo de personas muy lastimadas, porque también en varios de los hogares, o sea, otro tesis de las mujeres es que no necesariamente la familia y el hogar es un lugar de protección y de desarrollo positivo. Hay también situaciones muy negativas, especialmente los temas de violencia, dentro de los cuales hay abuso sexual, abuso psicológico, abuso económico, abuso mental. Entonces, yo tengo la impresión de que los niveles de violencia al interior de los hogares, porque hubo también un fenómeno que fueron como hogares recompuestos, en donde las parejas de las mujeres no eran los padres originales de los niños. Y entonces se dieron muchos abusos y mucha violencia en estos hogares recompuestos. No necesariamente tiene que suceder, pero sí se veía como había abuso en términos de violencia de estas parejas de las mujeres que no eran los padres originales de los niños. Entonces, en este ambiente de descomposición de las estructuras o de transformación, si quieres verlo, se dieron se dieron muchos efectos en el desarrollo de los seres humanos y yo estoy cierta de que mucha de la violencia criminal tiene en el fondo historias de violencia familiar, de ausencia de la creación de lo que yo llamo el concebir que el ser humano es sagrado, la pérdida del sentido de lo sagrado del ser humano, porque los niños crecen violentados, crecen minimizados, no se les identifica como seres valiosos. Hay historias de delincuentes que narran la forma como fueron tratados en su núcleo familiar. Me acuerdo uno que decía que la mamá privilegiaba al hermanito y a él lo regañaba y a veces hasta lo quemaba con la plancha y lo hacía a un lado. O sea, la construcción básica de los seres humanos, que desde un punto positivo es la inversión básica en los seres humanos, ocurre con el trabajo de cuidado. Si esa inversión está mal y además es violenta, el producto son seres que terminan siendo violentos, que no tienen empatía con las personas. Mira, parte del crimen organizado, de lo que yo sé, es se llevan a niños muy pequeños para entrenarlos desde pequeños, por ejemplo, a descuartizar perros, para que después puedan descuartizar seres humanos. O sea, los influyen, los construyen desde pequeños para que se vuelvan personas sin sentimiento hacia los otros. Hay un caso en Morelos de un chiquito que así fue, así lo construyeron y se volvió un delincuente sin sentimientos. Entonces, mi experiencia y mi percepción de lo que sucedía en Ciudad Juárez es la consecuencia de toda esta distorsión en las relaciones de pareja y en las relaciones familiares, fue reflejada, se refleja en los niveles de violencia. Mira, una de las cosas que también veíamos, por ejemplo, era en situaciones de familias donde había hombre, mujer y hijos, la mujer tenía trabajo, los hijos adolescentes tenían trabajo,
pero el padre de más de 40 años no tenía trabajo. Y entonces se quedaba en la casa mientras los otros iban a trabajar. Ese hombre era violentado por los hijos adolescentes con trabajo o incluso por la mujer. O sea, porque él no tenía valor en el mercado. Entonces, es esta distorsión en el mercado laboral y la no distribución adecuada de tareas de cuidado que produce estos efectos tan perversos en el ámbito de construcción de los seres humanos. Y eso se refleja posteriormente en sus conductas. Clarita, nos estás poniendo de relieve unas cuestiones que habíamos olvidado, como la sacralidad del ser humano, ¿sí? La construcción de los seres humanos. Dos cosas. Hay una entrevista, hay un estudio de una académica regiomontana, ahorita no me acuerdo el nombre, con cerca de 40 reclusos del crimen organizado, casi todos de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, y la constante es esa: todos ellos sufrieron violencia de niños en su casa. Eso, te voy a pasar la liga luego porque es muy interesante. Pero, sí. Una gente que ha hecho estudios de esto es Elena Saola. Es una de las investigadoras que se ha metido a reclusorios, al análisis de estas poblaciones muy dañadas. Y ella tiene una formación de antropología y psicoanalista. Entonces, tú lees, por ejemplo, también creo que hay el texto de Ricardo Rafael reciente. Me tocó presentar ese libro, ¿sí? Sí, que también es esta narración del maltrato, de la desconsideración de la persona cuando es pequeñito. Y entonces esto queda grabado. Y entonces de alguna manera, por ejemplo, las mujeres que son tratadas mal, acaban buscando relaciones violentas en la medida que crecen. Es muy frecuente que si tú tienes un padre violador, maltratador, violento, tú busques como mujer una relación de ese tipo en tu pareja y toleras este tipo de relaciones. O sea, hay una especie de aprendizaje. Si tú aprendiste que la forma de relacionarte con el otro sexo es violenta porque así te lo enseñaron, así lo viviste en tu casa, a menos que hagas un proceso de sanación, que seas consciente de que esa no es una forma natural o lógica de relacionarse, acabas creando relaciones de pareja también violentas. Es terrible, o sea, yo creo que si todos pasáramos por un proceso de psicoanálisis y tratamiento, veríamos la carga que traemos derivada de nuestra construcción original como seres humanos. Entonces, en la medida que la madre tiene que trabajar para obtener ingreso, tiene que cuidar a los niños, tiene que cuidar al marido y eso es una cosa que vimos en Juárez, tiene 5 o 6 horas para descansar porque el resto del día, en las mujeres que tenían niños de 0 a 15 años, el resto del día se la pasaban cuidando. Entonces, ese trabajo es importante. Si no lo asumimos como sociedad y apoyamos a las personas, mujeres o hombres, que tienen que dedicarse parte de su tiempo a ello, lo que estamos es vulnerando la construcción positiva de seres humanos. Y eso es parte de lo que tenemos. Ahora, yo te diría, la escuela, en términos de su deterioro, porque en la formación de los seres humanos tú tienes la familia y la escuela y la comunidad.
el deterioro de la calidad del sistema educativo mexicano, que es espectacular, incide también en la falta del desarrollo de seres humanos comprensivos, empáticos, solidarios, que resuelven conflictos de manera pacífica y no de manera violenta. O sea, son los dos elementos, la destrucción de la parte familiar en términos de transformaciones a veces muy mala y el deterioro de la calidad del sistema educativo. Lo que tú estás viendo con la pandemia, o sea, personas que no usan cubrebocas, que no creen que existe la pandemia, que no se preocupan de contagiar a otros, tiene que ver con una falla muy fuerte en nuestro sistema educativo y en esta parte del cuidado familiar. Clarita, para ir cerrando, hay algunos grupos conservadores que toda esta falta de cuidado y sus consecuencias se la atribuyen a las mujeres y dicen, es que las mujeres ahora están más preocupadas por su realización que por el cuidado de los niños. Es que esto se da porque las mujeres quieren trabajar, y digo, quieren trabajar remuneradamente. Entonces, hay una tendencia fuerte en este sentido. Culpabilizar a las mujeres de esta falta de cuidados y decir, es que se salieron de su casa, la mujer debe estar en la casa. ¿Qué dirías tú a esto? Bueno, causa un poco de risa porque es una posición muy elemental, pero sí. Y es un argumento muy usado por los conservadores y por todo este movimiento pro familia que considera que las familias tienen que ser papá, mamá, hijitos, la mamá guardadita en la casa y el hombre trabajando afuera. Pero te digo, de principio, ese sistema familiar no necesariamente es un sistema que construye buenos seres humanos, porque se da también violencia en esto que llaman los hogares o las familias naturales. Yo creo que como seres humanos, las mujeres tenemos derecho a realizarnos y a decidir qué queremos hacer de nuestras vidas y de nuestros cuerpos. No, no tenemos por qué aceptar esta subordinación y este condicionamiento a las necesidades de los otros. Es una vulneración al derecho fundamental de ser y de vivir libremente. Entonces, de principio, a mí me parece una consideración muy desigual, ¿no? ¿Por qué las mujeres tienen que estar guardaditas en su casa, dedicadas al cuidado y los otros? ¿Por qué los hombres no pueden realizar cuidado? Mira, todo esto surge a partir del desarrollo industrial, de la revolución industrial, en donde los hombres eran los que salían a trabajar y las mujeres eran las que reproducían la fuerza de trabajo. Cuando los hombres se tienen que ir a la guerra, entonces sí, metemos a las mujeres a trabajar porque los hombres están en la guerra. Entonces, estas cuestiones se van transformando, se hacen rupturas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la industria de la construcción, cuando veías una mujer, y ahora encuentras mujeres que manejan grúas, que están en albañilería, etcétera. O sea, hay rupturas históricas, muchas veces tienen que ver con tensiones y crisis de modelos que funcionaron frente a una necesidad económica. Entonces, el tema es que sí, las mujeres buscamos por muchos años un derecho a ser educadas, a obtener educación y a obtener educación superior y posgrados. Y entonces tenemos derecho a realizarnos como seres humanos en el ámbito donde queramos. Pero también hay muchas mujeres
que salieron a trabajar no porque necesariamente querían, sino por el nivel de empobrecimiento de las familias. O sea, las familias han tenido que echar mano de toda la fuerza de trabajo vendible, digamos. Y en eso estaba el trabajo de las mujeres. Entonces, echarle la culpa a las mujeres me parece un despropósito y un desconocimiento de la evolución que tienen las sociedades. Hay muchas mujeres que yo te diría que preferirían estar cuidando a los hijos que salir a trabajar. Pero la idea es que sea su propia decisión, que la sociedad acepte que las mujeres tenemos iguales derechos que los hombres y que tenemos que decidir. Y el tema del cuidado no es un tema de las mujeres, es el tema del grupo familiar que en un momento decide tener hijos. Entonces, hay que armonizar vida familiar y vida laboral. Y en eso los hombres tienen muchísimo que hacer y aprender. O sea, eso de llegar y ya trabajé, estoy muy cansado, se tiran a ver la televisión y a ver, dame una cerveza, dame de cenar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque el hombre, igual que la mujer que trabaja y regresa a hacer una serie de tareas de cuidado, ¿por qué el hombre no las comparte? Yo creo que las nuevas generaciones están cambiando. Mi percepción es que en los nuevos relaciones entre jóvenes hay una mayor conciencia de la importancia de distribuir equitativamente entre los sexos el trabajo de cuidado de la familia. Y dentro de algunos años, bueno, estos sectores conservadores pues se van a quedar con el palmo de narices porque naturalmente está cambiando, Víctor. O sea, la pandemia nos volvió a decir, seguimos con mucho rezago en la materia, pero tú ves hombres lavando trastes, ayudando a la limpieza de la casa, entreteniendo a los niños o a cargo de las tareas de los niños. Yo creo que sí hay una tendencia a una mejor distribución de esa tarea que es fundamental. Y ahí lo que estamos pidiendo es que el Estado también intervenga, que el Estado entienda que estas relaciones de familia están cambiando, que no necesariamente la vida familiar es una vida maravillosa en donde todos se realizan y que el problema es que tenemos que brindar cuidados dignos a las personas que requieren ser cuidadas. De todo tipo y todos necesitamos cuidados. Entonces, yo creo que es un pensamiento conservador muy fuera de época. Clarita, nos quedan muchísimas cosas en el tintero porque es muy sugestiva toda tu disertación, Clarita. Nos llena de, bueno, de descubrimientos por un lado, nos ayuda a pensar muchas cosas, a analizar lo que está sucediendo y te lo agradecemos mucho. Yo quisiera cerrar con un mensaje del teólogo Leonardo Boff, que habla mucho también del cuidado. Y el asunto es que el brindar cuidado es una forma también de construirse como ser humano. Construimos a los seres humanos brindándoles cuidado, pero el que brinda el cuidado también se construye como ser humano cuando lo brinda. Él cita al filósofo alemán Heidegger y señala esto, ¿no? El cuidado es típicamente humano y es lo que nos constituye como seres humanos, el brindar cuidado. Entonces tú nos acabas de hacer un análisis excelente. Primero partiste de la cuestión económica, luego nos fuiste a la cuestión social, pero también a la cuestión psicosocial. Clarita, te agradecemos mucho, estamos seguros que este programa va a gustar mucho y lo vamos a dejar mucho tiempo aquí en nuestros canales de YouTube y en nuestra página
porque es muy sugerente, nos invita a reflexionar y nos invita a actuar también. Necesitamos hacer políticas, construir un sistema de cuidado. No sé si quieras dejar unas palabras finales. Yo te agradezco la oportunidad porque sí es un tema en el que yo he estado preocupada desde hace muchos años y he tratado de incidir en el desarrollo de políticas sociales que enfaticen el tema. Y sé que tú hiciste un enorme esfuerzo por desarrollar capacidades en Chihuahua para mejorar los servicios de cuidado. Tú y yo lo hemos platicado, un tema es el tema de salud mental, que es tan fundamental y que tiene que ver con toda esta evolución psicoemocional de las personas y que tiene que haber acogimiento social del tema mental, no es un asunto solo del individuo, solo de la familia, es un tema que se refleja en lo social. Si no atendemos lo psicoemocional, vamos a seguir con estos conflictos y esta violencia. Y yo sí, pues reconocer que tú has sido una persona muy preocupada sobre el tema y cuando estuviste en el ámbito de la gestión gubernamental, trataste de impulsar varios servicios en la materia. Yo te agradezco la posibilidad de esta conversación y yo espero que sea de utilidad. Son muchos años de estar en este tema y en esta preocupación, Víctor. Clarita, te agradezco mucho, querida amiga. Vamos a difundir ampliamente esto porque creo que es algo que necesita aprender o reaprender la sociedad. Clarita, un abrazo muy fuerte y muy cariñoso y esperamos vernos pronto, ya sea allá en la Ciudad de México o por acá en este Chihuahua que te estima y te quiere mucho. Yo igualmente, Víctor, y con los brazos abiertos nos encontramos. De lejos, pero a la sana distancia. Muy cerca. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, esto fue el acontecimientos de hoy. Les agradecemos mucho su participación y los invitamos a continuar en conexión con nosotros a través de Facebook, Víctor Quintana Silveira, con mayúsculas las iniciales de cada apellido, de Instagram, Víctor Quintana Silveira, de Twitter, @Víctor Quintana S, y también nuestro canal de YouTube, Víctor Quintana Silveira. Y permítanme hacerles una recomendación. Estamos ya en vísperas de volver al semáforo en rojo. Y esto no es culpa de las instituciones, ni del gobierno, ni en general de la iniciativa privada. Porque los espacios de gobierno, los espacios comerciales, incluso algunos restaurantes, son de los que más cuidan la sana distancia, el uso del cubrebocas, el sanitizarse las manos, el sanitizarse el calzado, sino de repente, donde hay más oportunidades de contagio, son en las fiestas familiares, en las pachangas con amigos, que ahí no observamos la sana distancia, dejamos de usar el cubrebocas y ya con unas copitas encima, pues todo lo que son las medidas sanitizantes y la precaución desaparece. Entonces, por favor, no deje usted que la euforia, la necesidad de la convivencia traicionen la precaución y nos lleven a lamentar la pérdida no solamente de nuestra salud, sino más importante, la salud de los demás, la salud de los que queremos. Por ahora, abstengámonos de esas reuniones, o si las hacemos, hagámoslas con las mayores medidas de protección. Es por el bien de todas y de todos. Cuidémonos, por favor. Muchas gracias y buenas noches.